si yo iba a saber que tenía que... Sí, que si llego a saber que tengo que subir aquí a hablar y eso, me hubiera negado absolutamente. Pero bueno, ya que estamos, como me he dejado tenía 40 folios de discurso y me he dejado encima del piano, justo, encima del piano de cola al salir de casa. Y entonces, bueno, simplemente, cuando me dijeron que podía hablar, pues al principio no tenía muchas ganas, pero yo ya había hecho mi trabajo y dije, bueno, pues es que tengo que hablar porque quería agradecer sobre todo a toda la gente que me ha ayudado, a los que, por supuesto, a los que se acordaron de mí para pintar esto. El otro día al de la radio le decía que para mí esto era como si hubiera sido pelotari, he sido aficionadillo malo, pero si hubiera sido pelotari de verdad, me hubiera gustado sacar la chapela un día de San Juan, en la estrena, por supuesto, y del manomanista, y hubiera sido con un gancho matemático en el 21 iguales, o un rebote en su defecto. O sea que esto ha sido algo parecido para mí. Me han dejado total libertad, me lo he pasado fenomenal pintando. Han pasado 2 años y cuando he acabado, un poco con la prisa esa de terminar y eso, pues con pena. O sea que seguía pintando Ibarreses hasta el infinito. Entonces, bueno, pues lo que quería agradecer sobre todo, pues eso, era pues a Iñaki Arriola, a Euskal Trenbide Sarea, en la persona de mi interlocutor que ha sido César Jimeno Sandig, con el que me he llevado de maravilla. Quería agradecer también pues a otra gente como por ejemplo Marijose Tellería, Begoña Azpiri, Anchón Narbaiza, Yolanda Ruiz y por supuesto a Javier Unteta Barnechea, que me ha ayudado muchísimo a buscar gente, a comentarme cosas, anécdotas que me iban enganchando y que decía, ahí bajo, eso tengo que meter y cosas así un poco que muchas veces no eran así igual muy esto, ¿no? Pero que me hacían gracia y quería meterlas. Luego también quiero agradecer a Marisa Maoño, que es la que ha hecho, los ha enmarcado, los ha montado, se ha vuelto loca conmigo, porque yo ya pinto algo, pero lo demás soy bastante chapucero. Y luego también a Xavier Aguirre, que es un compañero que me ha ayudado a ordenarlos, porque la gente dirá, joder, los que están arriba están en el cielo y los de abajo son los malos, pero no ha habido, o sea, uno de Vergara es el que ha puesto el orden, o sea que eso no ha habido nada de eso, ¿no? Y luego también quería decir que ha sido un trabajo 100% en Ibarres, porque yo he pintado los cuadros, pero luego pues he colaborado con Antonio Vergara, que es el herrero que ha hecho una vitrina maravillosa, que ni el Guernica de Picasso tiene una vitrina así, con Cristalería Hacha, con Chomin Ituriaga, con José Arana Potosio, que ha hecho los carteles, que ha hecho la rotulación, con Josu Bengoa, el de la electricidad, o sea que ha sido esto Ibarres 100%. Eta, bueno, bukatzeko nik hasieran pentsatzen eman deialdi bat itxia, ezta? Nik pentsatzen, hau izango zen modu demokratikoena nahi dabena sartu doitea, ezta? Baina asunto izan da, ennekan astiri, denbora gitxi, orduan bete presaka eta asteburuetan pintatzen, eta karo, 107 retrato, en que me he metido pentsatzen artean. Eta asunto izan da, hori, presakin, eta enekitxean zinbako guztoko jatan, orduan eitzen, atzeratzen deialditxarena, azkenean ez dotein, ez nemanein, eta egin dut, aukerak eta selezioa egin dut, Eibar garai baten izan moduan, sin orden ni concierto. Eta, bueno, orduan modu eibartarrerara edo eizalik egin da dagoela. Eta gero zer gehiago esan niket. Bueno, ja bukatzen eguanean, pentsatzen egan, jo, hau ez da sartu, edo batek esatez da nekalian, eta ez duzu sartu hau eta, jo, ez dia kabitzen. Eta, bueno, pena emozta. Ni pentsatzen dut, igual egun ematen arrateko olabenien igual aeroportoa ingo esku eta terminalerako kargatzen beste mural bat, oin sartu ez diana, orduan sartuko ditut. Eta besterik ez, eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias.